Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a analizar, a comentar, a discutir el amparo en revisión 518/2013, que trata de un tema que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes, que se refiere al tema de adopciones, tanto adopción nacional como adopción internacional, que tiene que ver con los deberes y responsabilidades dentro del núcleo familiar, el papel de no solamente de los padres, sino también de los abuelos. Y para ello, para entender el alcance, el significado, las consecuencias de este importante fallo del máximo tribunal de la República, le doy la bienvenida a Cecilia Armengol. Cecilia, qué gusto de tenerte aquí. El gusto es mío. Y a Sofía Treviño, que nos vuelve a acompañar. Ya nos habías hecho favor, Sofía, de estar con nosotros. Te aprecio mucho tu presencia. Y te quiero preguntar, Cecilia, pues para que las personas que están viendo el programa sepan pues un poquito cómo surge el caso, de dónde viene, si nos pudieras situar en el contexto del surgimiento del propio caso. Sí, pues mira, este caso es uno de los casos, a mi parecer, más complicados que ha resuelto la primera sala. ¿Por qué? Porque refiere a un drama humano. Te cuento, esto ocurre en el municipio de Arandas, Jalisco. En el año de 2005, una madre soltera va a una casa hogar de la beneficencia privada y deja el cuidado de la casa hogar porque ya no puede mantener a sus 4 hijos. A 4 hijos, en ese entonces las edades de los niños 3, 2, 1 y un bebé de 3 meses. Obviamente, muy chiquitos. Pues niños de la primera infancia. Y bueno, se quedan al cuidado de esta casa hogar, pasan 2 años, según se puede relatar de las constancias de autos, la madre acude en 2, 3 ocasiones, después acude otra comadre de la mamá, que era aparentemente madrina de una de las niñas, eran 2 niños y 2 niñas, para ser más precisos, y ya para julio de 2007 ya no acude nadie a revisar el estado de los niños, ningún familiar, ningún amigo, nadie pregunta por ellos, entonces la casa hogar procede a realizar una denuncia de abandono. Esto culmina ya con un procedimiento judicial en el año de 2009, donde se tramita la pérdida de patria potestad de la madre por abandono injustificado, porque obviamente cualquier persona en caso de necesidad, pues puede dejar al cuidado de los hijos a una institución, pero y eso no sería un abandono injustificado, sino justificado por falta de recursos y el Estado tiene que apoyar la subsistencia de los menores. Pero en este caso, el hecho de que la madre nunca volvió a preguntar por ellos ni ningún otro familiar, pues se consideró actualizado el abandono, se determina la pérdida de patria potestad y con ello se tiene que nombrar un tutor, que en el caso, de acuerdo a la legislación de Jalisco, se da a favor del Consejo Estatal de Familia. Una vez que tiene la tutoría del Consejo Estatal de Familia, los expedientes de los menores pasan directamente al Departamento de Adopciones porque no es sano o no es recomendable que un menor viva institucionalizado. Lo recomendable o lo que es de acuerdo a un derecho de la infancia, que es el derecho a vivir en un entorno familiar, es que ellos pues tengan la posibilidad de ser incorporados a una familia. Y eso se logra mediante la adopción. Así es, el mecanismo para garantizarlo es un procedimiento de adopción. Bueno, pues es hasta mediados de 2011 que una familia extranjera solicita la adopción respecto de algunos de esos menores y a la par una familia que sirve que funge como una familia de acogida preadoptiva pretende adoptar al más pequeño de los menores, que ya para el año 2011 tiene 6 años, ¿no? Los demás niños 7, 6, 5 años aproximadamente. O sea, esta familia extranjera, creo que son europeos, ¿no? Ah, sí, es una familia extranjera, nacionalidad italiano, son ellos. Italianos. Digamos, inician el trámite para la adopción de 3 de los niños. Bueno, este es un dato curioso, ¿no? Ya después se demuestra que ellos solicitan la adopción de 2 de los menores, pero precisamente por una persuasión del Consejo de Familia terminan adoptando a 3. Y al pequeño pues ya tenían la solicitud de la adopción de una pareja nacional. Bueno, con la cual ya había estado en contacto, ¿verdad? Sí, lo que te comentaba, ¿no? Ya tenían una convivencia como familia preadoptiva. Correcto. Y bueno, culmina el proceso de adopción internacional
y esto motiva a que se emita una nota periodística, también originada por una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que palabras más, palabras menos, el título era el Consejo Estatal de Familia permite la separación de hermanos, atenta contra la dignidad de los niños. Y bueno, esta nota obviamente al hacerse pública provoca que aparezca de repente el abuelo materno de los niños. O sea, en todos estos años el abuelo no había estado ahí ni nada, y de repente a partir de la nota periodística. Sí, entonces él aparece y bueno, él presenta una demanda de amparo indirecto en la que sus argumentos básicamente son: vengo en representación de mis 4 nietos porque se están transgrediendo sus derechos al separarlos, al mandarlos a familias adoptivas distintas, y él afirma y reconoce: yo no me puedo hacer cargo de mis nietos, pero yo lo que solicito es que se anulen los procedimientos de adopción para efectos que estén juntos en una familia, ¿no? Y básicamente esto es lo que origina la materia del amparo. El juzgado de distrito que conoce en ese circuito, después de una reposición de procedimiento, determina que sí se debe amparar al abuelo, dice tiene un interés, viene en protección del interés superior de sus nietos, y por ende hay que reponer los procedimientos de adopción. Cuando la sentencia de amparo se emite, los 3 menores que fueron adoptados por la pareja italiana ya radicaban en Italia. Ya estaban ahí y ya llevaban un tiempo, digamos. Sí, ya. Un tiempo muy largo. Como un año, año y medio. Como un año y medio, sí. Esta sentencia de amparo llega en el año de 2013. Obviamente inconformes con la determinación, la pareja extranjera recurre a la sentencia de amparo y también recurre a la autoridad responsable, que en este caso es el Consejo Estatal de Familia. Y bueno, la materia del amparo, obviamente, al ser tan compleja y al revestir unas notas novedosas e importantes para el orden jurídico nacional, es atraída por la primera sala, y es como el asunto llega aquí a la Corte. A ver, Sofía, pues Cecilia nos está poniendo... Yo creo que fue muy atinada Sofía cuando dijo... cuando dijo Cecilia, es un drama. Es un dramón. Es un dramón, caray, la situación... Yo me imagino la situación muy difícil de la mamá, es decir, claro, 4 hijos tan pequeños, ir y dárselos a una institución. Luego, pues el paso del tiempo, porque aquí también el tiempo es fundamental, ¿no? Y esta nota periodística que brinca y de manera un tanto, ¿cómo calificarla? Un tanto amarillista, quizá no muy exacta, no muy precisa, o en todo caso poco acuciosa, y de pronto la presencia del abuelo. A ver, ¿qué nos puedes decir? O sea, lo interesante, creo, del caso es que en realidad no hay villanos en esta historia, sino es una tragedia que pone a los jueces en una posición muy complicada, ¿no? Porque la idea de mantener a los hijos, a los hermanos juntos, sí es un principio internacional reconocido que se debe de cumplir, ¿no? Y el abuelo dice, mira, yo no estoy diciendo que sea malo que los adopten o que no deban de formar una familia, ni que yo me los quiera quedar, sino solo vengo en representación de mis nietos en la idea de que separarlos parece que no es lo correcto, ¿no? Y por eso me parece que el estudio de este amparo es particularmente complicado, porque tiene que sopesar muchos intereses y analizar la situación concreta de los niños para tomar una decisión. Ahora, cuando dices, ya también Cecilia lo mencionaba, el abuelo promueve el amparo, pero no en el ánimo de que le regresen a los nietos. Es más, por ahí hay alguna entrevista con los propios menores donde los menores dicen, no, es que nosotros no lo conocemos, nosotros no hemos convivido con ese. Digo, si es del abuelo, no niegan eso, pero no hay un vínculo afectivo entre ellos. O sea, esta también es parte de la tragedia, digamos, sería otro episodio de la tragedia, ¿no? Sí, porque la verdad es que el abuelo, o sea, nosotros no sabemos si el señor sabía dónde estaban sus nietos, nosotros no sabemos en qué circunstancias se encontraba el señor, y pues parece que no está pidiendo algo completamente loco. Lo que él está diciendo es, oye, son hermanos, yo tengo un interés en que se protejan sus derechos, y a mí me parece que si los van a adoptar, que los adopten juntos. No, y además porque es un estándar internacionalmente reconocido, ¿no? El derecho a mantener la convivencia con la totalidad o el número más amplio posible del núcleo familiar, ¿no? Exacto. Entonces, pues parece que esto es lo que pone a prueba la manera en la que la Corte y los jueces tienen que aplicar el interés superior de la infancia, ¿no? El interés superior de los niños, niños y adolescentes. En este caso, ¿cuál es el interés superior de los niños? Es estar juntos,
pertenecer a una familia adoptiva, porque además no es solo que son dos familias diferentes, sino que esta familia está en Italia. Sí, es una separación, digamos, importante. Vaya, hay un océano de por medio. Entonces, pues este caso le pone a la Corte un reto muy importante. A ver, es verdad que debemos de proteger el mejor interés de los niños, tenemos que protegerlos, pero ¿cómo los protegemos en este caso? Porque parece que cualquiera de las alternativas no resulta como lo mejor o no resulta óptimo para ellos, ¿no? Y sin embargo hay que decidir. Y alguien tiene que decidir. Alguien tiene que decidir. Esa es la parte difícil, ¿no? Esa es la parte en donde los jueces... a ver, te pregunto, Cecilia, ¿qué papel juegan los abuelos? Digamos, evidentemente hay una relación de parentesco, pero no es una relación de parentesco en primer grado, sino en segundo grado. ¿Cuál es el papel de los abuelos? ¿Un papel subsidiario? ¿Ellos tienen esta posibilidad de ejercer, digamos, algunos elementos de la patria potestad? Porque yo estoy seguro que habrá algunos abuelos que estén viendo este programa también y digan, bueno, y en relación a mis nietos, pues yo qué papel juego, ¿no? Sí, qué bueno que lo preguntas, porque de hecho esta sentencia trae una interpretación muy interesante precisamente sobre el interés de los ascendientes en segundo grado. Y bueno, esto llega al estudio porque uno de los problemas que originó la litis de amparo fue que la sala se preguntara si realmente el abuelo materno tenía interés, primero para acudir al juicio de amparo representando a sus nietos, y segundo para ver si ese interés había sido ejercido de forma oportuna, dado todo el antecedente que ya comentamos. Entonces, bueno... Perdón, nada más, ¿interés te refieres a la legitimación activa? Es decir, así es. Es lo que, digamos, los abogados utilizamos como, si pusiéramos una analogía, la llavecita que abre la puerta del amparo, por decirlo así es. ¿no? Sí, para el hecho de que él se ostente como representante de los menores, en favor de los menores, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Corte? La Corte trae el texto del artículo 4 constitucional, que en su párrafo, me parece 9º, dice que los ascendientes tienen la obligación de preservar y de exigir el cumplimiento de los derechos de la infancia y del principio superior del menor. Entonces, ¿Sin diferenciación de grado? Porque dices ascendientes, ¿no? Exactamente fue como se trata en este razonamiento. O sea, se dice, la Constitución reconoce un interés a los ascendientes. ¿A cuáles? Pues no especifica, no los limita nada más a los de primer grado. Entonces, entiéndase que también los de segundo grado poseen un interés, quizás no jurídico, pero sí legítimo, para poder representar a sus menores y hablar en beneficio de ellos. Entonces, esta primer problemática es cómo se aborda en la sentencia y se concluye el abuelo, pues le asiste a un interés derivado precisamente de esa relación de parentesco consanguíneo, porque pues, él lleva el acta de nacimiento de su hija y se demuestra que es la madre de los 4 niños y ahí está comprobado ese interés derivado del cuarto constitucional. Y esto, sin embargo, en términos generales. Así es. Digamos, la Corte lo que señala es los abuelos tienen el interés en virtud de la existencia de un parentesco para eventualmente representar a los menores o por lo menos para plantear acciones judiciales en defensa de su interés superior. En términos generales. En términos generales. Como un principio general. Y hasta me atreveré a decir ante cualquier autoridad, porque esa obligación que establece la Constitución es exigir y preservar el interés superior del menor. Entonces, pues cualquier persona como abuelo pues puede ir y decir, este acto de autoridad o esta situación de hecho está perjudicando a mi nieto. Y tengo el interés que si no lo hace el progenitor, pues lo hace el abuelo, ¿no? En ese ejercicio legítimo de un interés en pro de la infancia. Y en cuanto a la oportunidad, porque decías, son dos temas, ¿no? Que sí. La Corte va... Entonces, bueno, ya se resuelve esta problemática, el abuelo tiene interés, ahora lo que hay que determinar, de acuerdo a las circunstancias del caso, si ese interés se ejerció de forma oportuna. Y aquí lo que esta sentencia también ofrece, pues es un estudio muy amplio respecto a la institución de la patria potestad y al proceso o al mecanismo de adopción, como hablábamos, una garantía para que se respete y se resguarde el derecho de los menores a vivir en familia. A ver, te pregunto, dijiste patria potestad. Para las personas que nos están viendo, ¿qué significa patria potestad? Bueno, la patria potestad es una institución del derecho civil en la cual se entiende que también ha habido cambios jurisprudenciales muy importantes respecto a esta institución, que digamos es una función que el Estado delega o más bien
pues no delega, porque también es parte de la misma naturaleza humana, ¿no? El parentesco surge básicamente por dos fuentes, por un hecho biológico de procreación o también por hechos civiles, como es el parentesco por afinidad derivado de matrimonio, concubinato o también la adopción. De adopción. Entonces, con base en estas ficciones jurídicas, existe la institución de la patria potestad, que es la función en la cual los progenitores deben de efectuar actos para el bienestar de los descendientes, tanto para su custodia, su guarda, su crianza, la educación, el desarrollo integral holístico de todo lo que implica la crianza de un infante. ¿La patria potestad es un derecho de los progenitores? Ese es el punto. La patria potestad ya no se entiende como un poder omnímodo de los progenitores sobre los hijos, no un poder absoluto. No debemos entenderla como que los progenitores pueden efectuar todo porque es derecho de ellos educar a los hijos, sino es al contrario. La patria potestad es una función en beneficio de los menores. ¿Sí? Entonces, todos los actos que deriven de ese acto de patria potestad tienen que ser siempre en favor del interés superior del descendiente. En este caso, no se pueden ejercer actos que perjudiquen, en este caso podríamos decir a lo mejor una educación muy rígida, que caiga en el maltrato, pues eso no es un derecho de la patria O el tema potestad. de las correcciones, ¿no? Así es, o correcciones disciplinarias que exceden, obviamente, en el ejercicio de la patria potestad, no derivan de ese derecho, porque no se debe de reconocer como un derecho del padre a poder efectuar actos a su deseo, sin límite, para controlar a sus menores. Sofía, ¿se puede perder la patria potestad? Sí, sí se puede perder la patria potestad, pero las justificaciones bajo las cuales se puede perder la patria potestad son bastante exigentes. Pero me gustaría hablar un poquito sobre lo que dijo Cecilia, sobre la evolución de la patria potestad. Claro. Porque de hecho en otras regiones, en Latinoamérica, por ejemplo, Sí. ya ya no se habla de patria potestad porque parece que trae una carga de que pues los niños son como tu propiedad, ¿no? Claro, Parece que tienes una pregunté potestad, ¿no? ¿De quién era titularidad el derecho, no? Parecería como que... Entonces, básicamente con la evolución del derecho internacional de los niños, con la convención que cumple 30 años este año, de hecho. ¿La convención a qué convención te La refieres? Convención de los Derechos del Niño. ¿De la ONU? De la ONU, que cumple 30 años este año. Hay como una completa transformación de qué son los niños o cómo el derecho se acerca a ellos, y se entiende que ya sí son sujetos de protección, sí, pero también son portadores de derechos. ¿Y qué significa eso para las relaciones que tienen con sus padres y con el Estado? Entonces, esta nueva como idea de qué es la patria potestad se le ha nombrado la responsabilidad parental, ¿no? La idea de que... ¿Responsabilidad parental? Si hablas de patria potestad, parece que tienes como un poder sobre ellos. Y la idea de la responsabilidad parental, que yo creo que si bien no le llamamos así en la Corte Mexicana, está reflejada en estos criterios, es la idea de que, bueno, sí, los padres tienen derechos, pero frente al Estado y frente a terceros. En el sentido de que tienen como el poder preferente de actuar respecto de sus hijos, porque entendemos, como platicamos la vez pasada, que los padres son los que mejor saben Sí. qué es lo que sus hijos, no la idea de no se metan con mis hijos, tiene que ver con la idea de que yo sé mejor qué es lo que les conviene, si yo tengo un interés en hacer lo que les conviene, lo que no significa que tenga un poder absoluto sobre ellos, sino que frente a terceros y frente al Estado, mis decisiones deben de preferirse. Ahora, porque, por ejemplo, en la sentencia hay un ejemplo, creo yo, muy ilustrativo de lo que estás señalando, Sofía, en cuanto a que dice, por ejemplo, la administración del patrimonio de los menores. Es decir, el papá no puede decir, no, yo creo que hay que vender todo lo que te dejó tu abuelito o conseguiste no sé cómo. Dice, no, es que esa administración patrimonial tiene que ser, y esa representación que tiene el padre en cuanto a la administración del patrimonio, pero en interés del menor. Claro. No en interés del papá, ¿verdad? Que Así diga, es. pues por aquí complemento mi quincena, ¿verdad? Con el niño. Pues, no. Y esta idea de responsabilidad creo que también le da un rol al Estado, ¿no? La idea de que el Estado, hay un interés público en proteger a los niños, ¿no? En la crianza, en la educación de los niños. Pero ahí ¿cómo lo deberíamos Parece que hay como entender? una triada, ¿no? Si bien los padres tienen este derecho preferente, oponible frente a otros y frente al Estado, eso no significa que el Estado no tenga responsabilidades y que no tenga que actuar de cierta manera frente a los niños. Muchas veces ha preferido, por ejemplo, cuando se quita la patria potestad, cuando se declara la pérdida de la patria potestad, hay una decisión estatal que interviene
en el núcleo familiar. Ese sería un ejemplo. Ese es muy un bueno, ejemplo. ese es muy Pero hay bueno. muchos, por ejemplo, toma de decisiones médicas en ciertos casos, bueno. educación sexual, por ejemplo. Que, por cierto, toma de decisiones médicas, ya llegó a la Corte el caso también. Bien. Ya lo resolvió la Corte. Por ahí lo tenemos también. Entonces, Sí. esta idea de que ya la patria potestad parece antigua, parece algo que ya no es lo de hoy, pues. Ahora lo analizamos con detalle. Déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida. No se vayan porque estamos discutiendo un tema fundamental. Un tema que tiene que ver con los derechos de los niños, que tiene que ver con la convivencia familiar, que tiene que ver con adopción. Vamos a regresar y vamos a platicar de los tipos de adopción que hay y cómo esto se plasma en una reflexión que la Corte aplica a un caso bien calificado, atinadamente calificado como dramático, porque lo es. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, y estamos discutiendo una institución que viene pues, de la antigüedad del derecho, de la antigüedad jurídica, pero que se ha venido reconfigurando y que creo que tenemos que entender de una manera moderna, si me permiten el término, y que es la patria potestad. A ver, Cecilia, Sofía nos estaba comentando antes de irnos a este breve corte algunos de los rasgos y sobre todo ponía ella el acento en algo que me pareció muy, muy atinado de no ver a la patria potestad como una suerte de, y lo digo entre comillas, propiedad de los padres sobre los hijos, sino de un análisis funcional que permita una adecuada tutela y protección del interés de los propios niños. ¿Qué nos puedes referir al respecto? Así es, pues de hecho yo creo que el cambio de paradigma precisamente de entender la institución de la patria potestad viene mucho desde que se reconoce a los infantes como sujetos plenos de derecho. Esto es, cuando se les ve como pues ellos tienen la misma dignidad que una persona adulta y bajo ese entendido la patria potestad no puede ser un derecho absoluto de los padres para hacer lo que quieran con los hijos, porque también son personas y es una relación finalmente entre iguales, que obviamente el menor por su situación de desarrollo pues tiende a ser más vulnerable y es por eso que el Estado tiene que vigilar que el ejercicio de la patria potestad siempre sea en favor y en beneficio de los menores. Entonces, ¿qué sucede cuando no se realizan los actos de patria potestad debidamente? Pues la ley prevé supuestos de suspensión o bien de pérdida, lo cual también es muy importante y la Corte también ya lo ha dicho en algunos otros precedentes, que la pérdida o la suspensión no constituye una sanción para el progenitor. Esto es, como actuaste mal, te castigo y no puedes ejercer tutoría o la patria potestad sobre tus hijos. No es así, sino que la suspensión o la pérdida es una medida que precisamente tiende a que no existe ese riesgo para el menor. Entonces, en el momento que el progenitor falla en el ejercicio de la patria potestad, pues el Estado tiene que tener alguna alternativa para que el menor, ya sea que esté sujeto solo a la de un progenitor o a la de un tutor determinado. Ahora, son dos supuestos distintos, ¿no? Es decir, Así es. por una parte hablamos de suspensión. De suspensión. Y por otro de pérdida. Pero yo creo que hay que tener clara esa diferencia, ¿verdad? Sí, en el caso que ahora analizamos, sí ocurre el supuesto de pérdida, porque es, digamos, una causa grave, el abandono injustificado. Es decir, no me interesa más o no tengo el interés más de ir a acudir en el cuidado de ese menor. Porque habían pasado años, nos platicaba. Así es, decíamos que a los niños se dejaron en la casa hogar en el año de 2005 y fue hasta, 2009 es el juicio de pérdida de patria potestad, pero pues transcurrieron 3 años, ¿no? Es realmente... ¿Y esa declaración de pérdida la hace un juez? Sí, tiene que ser, Tiene obviamente, que ser por procedimiento judicial. Sí. Y esto, está reconocido tal cual en el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que aludió Sofía hace rato. Ahí sí se dice que el principio es que los niños no deben de ser separados de sus padres, salvo cuando permanecer en una cohesión familiar representa un riesgo mismo para el menor, ¿no? Son los dramas familiares. Sí, son dramas Sí. muy bien calificados. Pero obviamente pues el principio es, si es más perjudicial para el menor permanecer dentro de un entorno familiar, pues lo mejor es la fractura de ese entorno familiar, para que precisamente se resguarde ese interés. Ahora, ahí superior. se da la pérdida. Así es, se da la pérdida de la patria potestad, pero un análisis muy interesante que realiza esta sentencia es que dice,
Si bien se pierde la patria potestad, eso no es causa para que se rompan o se extingan los lazos de parentesco consanguíneo. Entonces volvamos a la situación del abuelo. A ver. Entonces, a ver si entiendo bien. Tú dices, se puede perder la patria potestad. Bueno, la sentencia dice, mejor dicho, pero tú estás recordando lo que la sentencia dice. Sí. Se puede perder la patria potestad, pero no por ello extinguir el parentesco. Así es, el lazo de parentesco continúa y entonces lo que se dice básicamente es, si bien en 2009 la madre pierde la patria potestad, esa sentencia no es ocasión para que el abuelo extinga el lazo de parentesco con los menores. Entonces, como una primera premisa, pues el abuelo sigue teniendo ese interés derivado del cuarto constitucional. Pero ahora entonces vamos a analizar, se analiza la adopción. Que la adopción, entrando ahora que cuáles son los tipos, al menos aquí en nuestras legislaciones civiles, se reconocen dos modalidades, que una es la adopción simple y la adopción plena, las cuales básicamente se diferencian entre que la adopción simple no crea lazos de parentesco con los familiares del adoptante y además es revocable. Bajo ciertos supuestos se puede revocar. Mientras que la adopción plena se equipara completamente a un parentesco consanguíneo, a grado tal que una vez que se decreta una sentencia de adopción plena, se tiene que emitir una nueva acta de nacimiento como si fuera la primigenia. Esto es sin anotaciones marginales ni nada, porque se equipara, es una ficción jurídica que equipara a un parentesco biológico. ¿Sí? Entonces allí sí, reconoce la sala, allí sí hay una extinción de los lazos consanguíneos biológicos con la familia anterior. Si quisiéramos decirlo en términos coloquiales, estoy exagerando evidentemente, pero me atrevo a poner esto a consideración de ustedes. Diríamos borrón y cuenta nueva. Así es, sí. Para entendernos, ¿no? Sí, así es. Entonces, volviendo a las circunstancias de este caso, al momento que el abuelo interpone el juicio de amparo, ya existía una sentencia, digamos, firme de una adopción internacional, que para efectos de entender la adopción internacional, también la sentencia alude al Convenio sobre Protección de los Derechos de Menores y a cooperación en materia de adopción, en las cuales se estipula, entre muchas otras cuestiones, que el eje principal de cualquier procedimiento de adopción internacional es el interés superior del menor. Entonces, esa es una premisa fundamental. Y además que las adopciones internacionales procuran siempre ser adopciones plenas, esto es, irrevocables. Pues sí, porque si van a estar los niños en otro país, sí, precisamente, de la revocabilidad sí y de certeza. Y de certeza, aunque el mismo convenio, en un artículo 24, dice que sí hay una posibilidad de que se revoque, pero solamente cuando llegaras a demostrar con pruebas fehacientes que la adopción tuvo fines contrarios al orden mismo de los derechos humanos, ¿no? Imaginemos que se descubriera que los niños fueron adoptados para fines de explotación. Entonces, pues, allí sí hay posibilidad de que los estados parte revoquen ese procedimiento. Pero estamos hablando de supuestos ya muy excepcionalísimos. Excepcionales y extremos casi. Así es, sí. Pero por lo que hace este procedimiento, lo que hizo la sala fue verificar todo el debido proceso de la adopción internacional. Y bueno, se verificó que se cumplió con el interés superior del menor, que en un procedimiento de adopción significa que se deben de buscar los progenitores o el progenitor adoptante idóneo, porque lo importante es determinar el entorno familiar que los niños necesitan y no en tanto buscar los niños que algunas personas desean. O sea, no juega como para, quiero adoptar un hijo, no es ver el deseo. Está en el interés de los propios niños. Así es, en función de que la familia adoptante sea la idónea para incorporar al menor. Oye, déjame preguntarte, Sofía, porque estamos escuchando a Cecilia y tú misma lo usaste hace rato, el concepto de interés superior del niño, que está en la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, que está en nuestro artículo 4, bien o mal escrito, hay quien dice que está mal escrito porque es el interés superior de la infancia, en fin, ¿no? Que difiere un poquito de la Convención de ONU, pero te quiero preguntar, es un concepto jurídico indeterminado, es decir, ¿qué contenido tiene? Es como una taza, ¿no? Que no sabemos si tiene café, si tiene agua, si tiene refresco. ¿Por qué no nos ayudas a entender este concepto? Pues sí, mira, básicamente el interés superior de la niñez o de la infancia tiene como dos vertientes o dos funciones.
Por un lado, tiene una función de justificación de todo el ordenamiento alrededor de niños, niñas y adolescentes. La idea de que todos los derechos de los niños, toda la legislación que se acerca a los niños, toda la actuación de la autoridad respecto de los niños, se tiene que como cubrir de esta como, digamos, como luz del interés superior. La idea de que todas las decisiones se tienen que tomar de acuerdo con lo que es mejor para el niño. Pero este principio tan abstracto y tan amplio también tiene una vertiente como de directriz, de te doy órdenes específicas. Entonces la Corte, en muchas sentencias, y no solo la Corte, sino también tribunales federales y tribunales locales, han establecido cuáles son estas como directrices y, por ejemplo, ha establecido obligaciones para los jueces. O sea, ¿qué significa el interés superior de los niños para los jueces cuando actúan en casos involucrados con niños, por ejemplo? Recuerdo que hay hasta un protocolo, ¿no? Hay un protocolo de actuación. Es que ahora que decías lo de los jueces... Sí, hay un protocolo de actuación que emitió la Corte para guiar a los jueces para guiarlos. En la interpretación de las normas a la luz de este como interés primordial paraguas de protección de los niños, que no solo implica, pero bueno, en cuanto al concepto indeterminado, ¿qué significa que sea indeterminado? Pues básicamente que hay casos claros de cuando se cumple con el mejor interés de los niños, hay casos también claros en los que sabemos que no se cumple con ese interés, pero hay muchos casos en los que no vamos a saber en dónde se protege mejor o es muy difícil de saber dónde se protege mejor el interés del niño, ¿no? Como podría ser este caso. Ahí se requiere pues una cierta dosis, y me atrevo a ponerlo en estos términos, de creatividad judicial, ¿no? Porque de creatividad judicial o de discrecionalidad. O de discreción. Bueno, ese es un debate. Que la discrecionalidad no significa arbitrariedad. Correcto. Significa que los jueces tienen que justificar muy bien sus decisiones, pero a la luz del interés superior, que implica que voy a estar... Lo que me gusta mucho del derecho familiar es como esa conexión con los hechos, ¿no? Sí. Con qué pasó exactamente. Yo necesito saber exactamente qué pasó. Por eso, por ejemplo, uno de los deberes de los jueces a la luz del interés superior es recabar todas las pruebas que el juez considere necesarias para decidir, por ejemplo, independientemente de que los padres o cualquier involucrado las pida o las ofrezca. Y en este punto, ¿no te parece que el litigio familiar se ha vuelto como un litigio de interés público cada vez más? No tanto dejando a que las partes aporten o no aporten ese, sino como... Me atrevo a decir que el proceso familiar, el proceso de derecho familiar se ha constitucionalizado, ¿no? Hoy hay una gran presencia de derechos fundamentales en ese debate jurídico, esa rama. Y de verdad no es algo, o sea, es algo que celebrarse porque reconoce a los niños como sujetos de derechos que son oponibles. Muy importante. Pero también pone a los jueces en muchos problemas. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones, o sea, los abogados estamos acostumbrados a funcionar con reglas que esperamos que sean claras y pues está la regla, yo la aplico y se acabó. Parece que a la luz del interés superior no es tan sencillo. Yo tengo que evaluar las circunstancias específicas de cada caso y el interés superior me autoriza para que yo en este caso decida de esta manera y en este caso que se parece mucho pero no es el mismo decida de esta otra. Pero entonces... ¿Tú dirías que se está elevando el nivel de exigencia para el juzgador? Yo creo que sí. Yo creo que es a la luz de una concepción moderna, democrática y plural de la familia y de las obligaciones de los jueces y de las obligaciones internacionales de los jueces a la luz del interés superior. Pues sí, los jueces tienen una carga yo diría que los jueces familiares son los que se avientan, la verdad, la mayoría de las cargas, la mayoría de la responsabilidad en esta toma de decisiones tan difíciles, porque no es la aplicación de reglas. No, y no es sencillo, ¿no? Y a eso súmale el drama humano que está en el fondo, porque además del hecho de operar como autoridad judicial con conceptos jurídicos indeterminados, con estas obligaciones que muy bien señalas, pues luego está la realidad también, ¿no? Es decir, todo este contexto. Pero que es lo importante y creo que esta sentencia lo deja muy claro. Sí, vamos a tomar una decisión difícil, pero esa decisión la vamos a fundamentar en razones, en buenas razones y en pruebas de por qué en este caso la mejor decisión es que no se revoque el procedimiento o no se invalide el procedimiento de adopción o no se revoque. Bueno, que esa es la conclusión, pero déjame antes de llegar a la conclusión, Cecilia, preguntarte, nada más para cerrar el tema del abuelo. Okay. Entonces, el principio general, nos comentabas, es... Tiene un interés. Tiene un interés. El hecho de que se extinga la patria potestad no extingue necesariamente el parentesco, pero
¿Qué pasa con el tema de la oportunidad? Por lo que nos comentabas, los niños, 3 de los niños ya estaban en Italia, habían pasado año y medio, por ahí, un poquito más quizá. ¿Qué fue lo que al final dice la Corte? ¿Puede venir el abuelo a reclamar en amparo o no? Bueno, en este caso. En este caso lo que se razonó precisamente fue que dado el contexto de los antecedentes procesales, se verificó que en el momento en que se falla la adopción internacional, pues el abuelo pierde el parentesco y en ese sentido pierde ese interés legítimo para ir a abogar por sus hijos. ¿En función de que la adopción era plena? En función de que la adopción era plena y en función de que se verificó que el procedimiento cumplió con el objetivo del interés superior del menor, que los menores estaban bien adaptados, que realmente fue la familia idónea en donde ellos podrían desarrollarse. Y bueno, bajo esa verificación judicial, pues no tenía por qué reponerse ese procedimiento de adopción. Y por lo que hace a la adopción nacional del más pequeño de ellos, pues aquí lo que dice la sala también es algo muy interesante, porque había estado suspendido el procedimiento precisamente por la interposición del amparo. Y entonces la sala lo que hace es retomar las observaciones del Comité de los Derechos del Niño respecto al goce de los derechos en la primera infancia, ¿no? Que va de los 0 a los 8 años, y se dice que es una de las etapas cruciales para el desarrollo de un infante, porque los primeros años es cuando pues, es más importante la estabilidad familiar, el tener una relación de apoyo, de apego, y bajo esos elementos se verifica que el menor también ya está adaptado a su familia preadoptiva, y pues que no tiene ninguna justificación el suspender por más tiempo el procedimiento, especialmente porque se trata de un menor y cuando está en juego una determinación legal respecto de derechos de menores, lo que conviene es que se resuelva lo más pronto posible, ¿sí? Obviamente cumpliendo con los requisitos del debido proceso. Señalaste un criterio que viene del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Así es. que está recogido en una observación general, creo que la 8 por ahí, ¿no? 7. La 7. ¿Estas observaciones son obligatorias? No, son realmente o técnicamente es lo que se considera el soft law, ¿no? No es vinculante porque el Estado mexicano no lo ratifica y lo incorpora a su orden nacional. Hay un debate ahí abierto, ¿eh? Bueno, puede ser debatible, pero técnicamente pues no es un instrumento, un convenio, un tratado. Hay quienes dicen cuando el Estado mexicano firma y ratifica el tratado, lo que derive del tratado, no, lo digo porque también por ahí, pues juristas a quienes hemos leído todos nosotros, como Sergio García Ramírez, por ejemplo, Eduardo Ferrer MacGregor, lo han comentado a propósito de las opiniones consultivas, ¿no? Por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tanto obligan, qué tanto vinculan? A mí, en todo caso, me encanta que en las sentencias de la Suprema Corte se tomen estos estándares. Sí. Son estándares de Naciones Unidas, eso es lo que queremos. Y es que en realidad yo creo que ni siquiera debiera adentrarse al debate de si son vinculantes o no, porque son documentos que lo que pugnan es por integrar una cuestión de derechos ya reconocidos. Sí. Entonces realmente son elementos que facilitan la labor de protección de los mismos derechos humanos que ya reconoce el Estado mexicano. Ahora, si un juez nos estuviera viendo, ¿tú le recomendarías que tomara en cuenta estas observaciones? Sí. Por ejemplo, en materia de Comité de Derechos de los Niños, ayudan, ¿no? Y especialmente tratándose de la aplicación del interés superior del menor, que como ya decíamos, es un principio indeterminado y usualmente la mayoría de los casos se mueven en esta zona gris, en donde no tenemos la certeza de qué es lo que conviene al menor. Entonces el comité realmente tiene documentos, estas observaciones generales en donde pues, nos ilustra mucho precisamente de cómo entender al interés superior del menor. Y bueno, por ejemplo, en estas cuestiones de la primera infancia, pues pone el énfasis, ¿no? de precisamente de que los primeros años de un niño, de una niña, son esenciales para su desarrollo integral, para poder crear su personalidad, su psiquis, un sano desarrollo incluso educativo. Entonces el juez, obviamente, si tiene menores de esas edades, pues puede tomar esos elementos precisamente para decantarse de un lado o de otro lado, dependiendo de la problemática. O sea, que incluso dentro de la reflexión sobre el interés superior del niño, cabría diferenciar por grados de edad. Así es, incluso también hay una observación sobre la efectividad de derechos de los adolescentes, ¿no? Que es otra etapa en la infancia. Bueno, en este caso no se necesitó, pero hay otros casos que es
que es muy relevante, ¿no? O la observación para también tomar en cuenta la opinión de los menores, pues artículo 12, que es muy importante. En función del grado de madurez que presenten, ¿verdad? Así es. También. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan porque todavía tenemos mucho por analizar de este caso que de fondo está muy bien definido por nuestras invitadas, es un drama humano. Pero dentro de ese drama, dentro de circunstancias difíciles que a veces se presentan en las familias, que a veces se presentan en las biografías de los seres humanos, creo que la solución que la Corte le dio al caso fue la mejor posible, dentro de las circunstancias, dentro de lo dramático. Pero de esto vamos a comentar y vamos a reflexionar a la vuelta de esta pausa. No se vayan, en unos minutos regresamos. Pues ya estamos de regreso, estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, y estamos analizando un importante caso que nos lleva a reflexionar sobre el interés superior del niño, sobre los estándares internacionales que nos permiten dar contenido a este interés, sobre el concepto de adopción, sobre parentesco, sobre el papel de los abuelos, en fin, sobre una buena cantidad de cuestiones. Y quiero ahora seguir esta reflexión, Sofía Treviño. La sentencia en la parte final creo que llega a un desenlace donde dice, siguiendo tu comentario del interés superior del niño, ¿qué le conviene más a los niños? Porque estaba el debate que reclamaba el abuelo, ¿no? Tienen que seguir juntos los 4, 3 pues los mandan a Italia, 1 se queda en Jalisco, creo que en Guadalajara, ¿no? Guadalajara. Y entonces la Corte dice, pues hay que ver qué pesa más, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Una ponderación? ¿Le podríamos poner una ponderación o cómo? Pues no sé, porque me parece que como lo ha desarrollado la Corte en esta sentencia, pero en otras posteriores o en otras anteriores, es como la importancia del nexo biológico, ¿no? No solo respecto a los padres, pero en este caso es muy interesante porque ese nexo biológico es con el hermano. Y cómo hay una como prevalencia o un valor intrínseco o que el derecho le ha atribuido, no sé si lo haya, pero el derecho se lo ha atribuido a la relación biológica que existe entre los niños, pero no solo la biológica, sino la de convivencia, ¿no? Estos niños yo creo que sí, además de lo que el derecho diga, uno no. Exacto, pero eso es muy interesante, la jurisprudencia en estos temas, porque si bien la regla general es que de la prevalencia de los nexos biológicos, la Corte también en este y en otros casos ha dicho, bueno, sí, pero no es lo único que me importa. También la realidad social de los niños y también los intereses específicos en el caso concreto. Pues entonces tendríamos como dos... Tenemos que sopesar. Tenemos que sopesar. Por eso yo me atreví a poner la palabra ponderación o la técnica de la ponderación en esta lógica de sopesar, ¿no? Sí, yo creo que podríamos hablar de ponderación en el sentido de que hay varios intereses que se tienen que tomar en cuenta y que esos intereses responden a ciertos como principios ya reconocidos sobre, por ejemplo, la prevalencia del nexo biológico, la unión familiar, pero que en este caso parece que es más del estudio de los hechos, de dónde está el niño, cuánto tiempo llevan fuera de México, las pruebas, qué dicen las pruebas sobre si los niños ya tienen una relación estable en su nuevo entorno, o si el niño, el más chiquito que se queda en Jalisco, tiene una relación sana con la pareja que quiere adoptarlo, con las que ya convive desde hace tanto tiempo. Entonces, pues parece que es una especie de ejercicio de ponderación, pero que toma una especial atención a los hechos particulares y al estado particular de los niños en el caso, ¿no? Entonces me parece que es como un nivel más de complejidad a la hora de hacer este ejercicio. Que se suma a todo lo que ya nos habías comentado, ¿verdad? Entonces, la tarea difícil del juez, bueno, de los jueces. Entonces es muy, o sea, esta y otras sentencias son muy transformadoras en esta idea de sí es importante para nosotros las relaciones biológicas y la unidad familiar, pero reconocemos que hay circunstancias bajo las cuales parecen no ser la única solución. Pero ¿cómo lo hace? Pues justificando ampliamente, con muchos testimonios, con muchas pruebas, que en este caso no es lo mejor para los niños, ¿no? Correcto. Que creo que es como parte de este como trabajo de los jueces de averiguar y de saber y de escuchar, ¿no? Y de recabar, si en su caso se requiere, ¿verdad? Oye, Cecilia, a ver, Sofía nos está poniendo el tema probatorio y recuerdo que hay una parte en la sentencia donde, bueno, los niños en Italia, pues evidentemente ya no hay posibilidad de entrevistarlos, todo, ya ha promovido el amparo por el abuelo, me refiero, pero al pequeño sí.
¿Y cómo se encuentra el pequeño? Sí, de hecho ahí mismo se transcribe una pericial en psicología que se hace al menor y bueno, de lo que se reporta es que pues, el menor está estable, tiene una actitud emocional adecuada y que si bien extraña a los hermanos, y esta es una parte importante, continúa en comunicación con ellos. Qué bueno que lo dices, Ajá. a ver. Entonces, yo creo que precisamente esta parte del contexto de lo que comentaba Sofía, tuvo que evaluar la sala para aplicar el interés superior en el caso, fue trascendental para precisamente la solución la mejor solución que se determinó. Y fue precisamente el hecho de que no tanto una ponderación, sino decir, bueno, el argumento del abuelo es fuerte, ¿no? Los hermanos no deben ser separados porque pues el crecer junto a tus hermanos te define. Quienes tenemos hermanos sabemos, ¿no?, cuánto apoya, para bien o para mal, a nuestra personalidad. Para bien o para mal. Sí, entonces... Sí, porque en la pluralidad de familias, pues, claro, hay de todo. pero entonces era fuerte el argumento del abuelo, ¿no? Vamos a analizar si de veras conviene separarlos o no. Pero al momento que tenemos, con base en pruebas, que los menores continúan en comunicación y a la par que están plenamente adaptados a sus nuevos entornos familiares, pues aquí es entonces el interés superior del menor. En este análisis de la zona gris se dice, para el caso en particular, lo más conveniente para los 4 menores es que permanezca la adopción, unos en familia extranjera, el otro en familia nacional, y el vínculo, digamos, si bien legalmente el vínculo biológico se ha perdido por efectos de la adopción plena, pues no necesariamente tienen que perder la comunicación, máxime que se demostró que continuaba en comunicación con sus hermanos. A través de internet, creo. A través de ¿no? internet, pues bueno, en estos momentos es tan sencillo como agarrar el teléfono y decir hola, buenos días, y el hermano está en Italia, ¿no? Y yo creo que esto fue la parte que motivó a considerar que era la mejor resolución posible para esta situación. Ahora, también hay, Sofía, en la sentencia una verificación, digamos, lo pondré en estos términos, procesal, en el sentido de que se cumplieron todos los requisitos, ¿no? Es decir, parece que la Corte también le da un peso a la idea de que el interés superior del niño estará perfectamente cubierto siempre y cuando los procesos de adopción sean muy rigurosos, vayan pues cumpliendo cada etapa, cada requisito que en su caso establece la ley, ¿no? Creo que hay una preocupación. Creo que esto es parte de lo que platicábamos sobre la responsabilidad, de la visión de la responsabilidad del Estado alrededor de los niños, ¿no? Esta idea de que la verificación de estos procedimientos, incluso la aplicación de la convención, son estándares altos, ¿no? Son estándares estrictos que se deben de cumplir. Por ejemplo, que se verifique el Estado, el Estado par tiene que verificar que efectivamente se perdió la patria potestad, o que no hay una especie de figura de la patria potestad sobre estos niños, ¿no? O que en el caso de que la haya, se tiene que manifestar el consentimiento expreso. Por ejemplo, hay una serie de reglas que la propia convención, si bien es bastante amplia y le deja a los estados como la especificidad de las reglas, sí establece parámetros de actuación que además lo que busca la convención es generar como seguridad jurídica, ¿no? Porque en un mundo globalizado, en el que las familias son globalizadas, hay que reconocer que el derecho a veces tiene que abordar estos problemas desde una visión no solo local, sino internacional. Pero el hecho de preservar con mucho rigor las reglas de procedimiento, digamos, pues de que todos los requisitos estén acreditados, etcétera, abonaría a eso que tú estás mencionando, ¿no? Sí, siempre y cuando, como todo en esto, abonen al interés superior de los niños, ¿no? Esa es la prueba de fuego. Exacto. Oye, y en ese sentido, a ver, porque le quiero preguntar a Cecilia, a ver, Sofía usó una expresión que me pareció extraordinariamente atinada cuando dijo, el interés superior da una especie de luz. Y me pareció muy atinado porque en la lógica de que el interés superior ilumina, digamos, todo lo que desde el punto de vista jurídico y judicial se tiene que actuar en relación a niños, pues la pregunta sería, ¿para qué más sirve? Este es un proceso de adopción, pero yo me imagino que el interés superior no tiene por qué limitarse a este tipo de procesos, sino que en la lógica de Sofía, pues estaríamos ante una luz que ilumina
decisiones administrativas, Así judiciales en otros temas, en fin, ¿no? Sí, así es. El principio del interés superior de la infancia o del menor, el lenguaje finalmente sería irrelevante Aunque a mí me gusta más que del niño. Del niño y la niña, entonces. Del niño, de la niña y del adolescente. No, Sí, lo digo porque en este debate que ha habido, que ustedes lo conocen perfectamente, esto del interés superior de la infancia, para quien estudia el tema de los derechos fundamentales, parecería como un interés colectivo. Y hay todo un debate sobre derechos colectivos y todo, más allá de pueblos y comunidades indígenas. Pero el interés superior de la infancia, pues queda un poco terminológicamente diluido. Yo sé que ustedes lo aplican muy bien, pero en cambio el interés superior del niño, de la niña y del adolescente personaliza, individualiza, que creo que es de lo que se trata, ¿no? Sí, y vamos, y digamos, esta semejanza que es una luz que ilumina cualquier acto de autoridad. Y obviamente es muy complejo en su aplicación porque no existe una regla general. Bueno, sí existen zonas de certeza positiva en donde podemos todos coincidir que el derecho a un nivel de vida adecuado para todo menor pues es obviamente certero y debe de darse, o una zona de certeza negativa en donde podemos concluir la explotación infantil es contraria a ese interés, pues todos estaremos de acuerdo, pero en la mayoría de los casos nos movemos en esta zona intermedia o zona gris, y obviamente aquí es donde radica la complejidad de la aplicación de este interés superior del menor. Entonces, ¿qué necesita el juzgador? ¿Qué necesita la autoridad? Pues primero estar consciente que no es como aplicar una regla de sí o no, sino que se tiene que tomar en cuenta el contexto. Especialmente, hablábamos hace rato de las edades de los menores son importantes, Sin duda. su grado de desarrollo y evidentemente la opinión del menor, porque al momento de que se reconoce como un sujeto de derechos, pues es importante saber qué opina el menor respecto de su situación, en el caso de los procesos judiciales, de la situación que se está ventilando en ese litigio. Y bueno, y también se tiene que hacer uso de herramientas y de otros especialistas. Las periciales en psicología, las periciales en psiquiatría son esenciales, elementales para poder determinar qué es lo que conviene a un menor en determinada situación. Y ahí es donde el jurista y el juez particularmente tiene que tener una actitud prudente y me atrevería a decir, no quiero exagerar ni cargar la tinta, pero incluso hasta humilde, digamos, un tanto de deferencia hacia el especialista, ¿no? Claro. Porque también nosotros como abogados o como abogadas, ¿qué tanto sabemos de eso? ¿Qué tanto podemos dilucidar? Y especialmente la sensibilidad, porque estos asuntos, hablábamos, dramas humanos, pues evidentemente hay que escuchar a todas las partes y saber, pues, cuál va a ser. A lo mejor no va a haber una decisión perfecta, pero sí se puede siempre irse por la decisión mejor, la mejor forma de resolver ese Quizá drama. la perfección no esté al alcance de los seres humanos, Sí, pero no, sí nunca, intentar, ¿no? Oye, y en este sentido, y empatando con algo que decía Sofía, pues yo aquí lo que veo es una elevación grande de exigencia argumentativa. Porque tú también, cuando tú mencionaste que el interés superior tiene que ver con justificaciones, a lo que te estaba refiriendo finalmente es a cómo argumentamos, ¿no? Con este concepto. Sí, y ahí me gustaría empujar un poquito con esta idea de que el juez debe ser humilde. Sí, el juez debe ser humilde. El juez no es experto ni en psicología, ni en neurología. Y no lo puede ser, ¿no? Y no lo puede ser porque somos abogados. Somos abogados. Y eso es lo que aprendemos. Lo que no quiere decir que no se puedan evaluar las periciales, ¿no? Un juez puede ver... Forman parte del debate judicial, ¿no? No, porque muchas veces en los casos de familia me parece que pasa mucho que los jueces son reticentes a decir, oye, pues esta prueba me parece que no se hizo bien, pero aquí dice que esto tiene que ser así y pues como yo no soy experto, entonces no, hay como toda esta nueva, también creo que es como este empuje a que los jueces sepan o aprendan o estudien cómo tienen que valorar estas pruebas, de qué manera lo tienen que hacer y a la luz del interés superior incluso podrían pedir que se vuelvan a hacer, ¿no? Claro. Oye, esto no me da la De oficio. información, esto no me da la información que yo necesito porque, pues si bien tu técnica, tu especialización justifica lo que estás diciendo, a mí me parece que aquí hay errores básicos de cómo se recabó la prueba, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas me parece que incluso ponen en más aprietos a los jueces, pero eso no quiere decir que los jueces no lo puedan hacer. Es muy importante como la calidad de estas periciales
y la manera en la que se valoran en este caso. Y son materia de debate jurídico, no. Claro. Esta actitud prudente y humilde no quiere decir que el juez se abstenga. Exacto. también A mí de- ya me lo dijo el No, no, psicólogo, que así tengo que resolver, pues así no puede haber una resuelvo. sustitución de la decisión judicial, eso clarísimamente. Oye, y ya para terminar, porque nos queda menos de un minuto, Cecilia, pues cuéntanos el desenlace. Bueno, pues Entonces, ¿cómo queda la cosa? el desenlace es precisamente después de todo este análisis tan extenso sobre instituciones jurídicas y sobre el contexto y la situación de los menores, se concluye que lo prudente y lo conveniente para el interés de los 4 menores es que permanezcan los 3 ya que radican en Italia con su familia adoptiva y el menor, el más pequeño, que culmine el procedimiento de adopción lo más pronto posible, por eso se alude a la primera el que se había detenido. Así es, por efectos del amparo y pues que esa es la forma en que mejor se resguarda el derecho de los menores a vivir dentro de un entorno familiar. Y bueno, pues así culmina. Y así está. O sea, quedan como estaban. Sí, y obviamente, bueno, queda ahí el hecho que probado de que continuaron en comunicación, lo cual pues fue muy bueno. Dentro del drama humano es la buena noticia también, ¿no? Como quiera La que idea sea. de que los padres tendrían que continuar Y así se fomentando. conminó a las familias, ¿no? Que facilitaran esa comunicación entre los hermanos. Muy bien. Sofía Treviño, Cecilia Armengol, muchísimas gracias. Qué gusto tenerlas aquí. Y gracias a ustedes que hacen posible su programa, ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para un nuevo análisis, un comentario de las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.